A continuación tengo el honor de anunciar la conferencia de Perspectiva Colombiana sobre Clínica Médica Centrada en la Persona del doctor Juan Mendoza Vega, presidente de la Academia Nacional de Colombia. Muchas gracias, señores coordinadores, señor presidente, doctor Perales, muchas gracias por esta invitación a una reunión de tanta trascendencia como esta, porque nuestra medicina tiene que recuperar eso que nos caracteriza, que es el contacto humano. No somos mecánicos finos, no somos relojeros especializados. Eso lo entendemos todos nosotros, especialmente nosotros que somos mayores, pero nuestros jóvenes colegas a veces no lo entienden muy bien y hay que repetirlo y hay que formarlos en esa manera de pensar. Cuando se me pidió que hablara sobre una experiencia desde la óptica colombiana, volví a mirar lo que nos está pasando y me encontré con que desde 1993 en mala hora nos rige una ley que lleva el número 100 de ese año. Es una ley esquizofrénica. La primera parte de esa ley es perfecta. Qué maravilla de disposición por la cual la salud estará al alcance de toda persona en Colombia. No solamente los colombianos, toda persona que entrara a Colombia quedaba cubierta. Primera parte. Infortunadamente, la ley tiene una segunda parte esquizofrénica que dice cómo se aplica la primera parte. Y la segunda parte lo que hizo fue introducir en el ambiente de la salud el concepto de que la salud consiste en los cuidados de salud, que son unos bienes de mercado que paga quien tiene con qué y obtiene quien tiene con qué pagarlos. Los que no tengan con qué, qué pena. Y para obviar la terrible idea de que podía al mismo tiempo estar uno cubierto en salud y no cubierto porque no tuviera con qué pagar, la misma ley introdujo unas entidades cuya característica es el ánimo de lucro. Las empresas promotoras de salud, EPS, a imagen y semejanza de otras que en ese momento estaban en boga en otros países latinoamericanos. Y nos introdujeron las EPS y nos dijeron que esas empresas recibirían los dineros de la salud y una vez que estuvieran en sus manos, esos dineros dejarían de ser dineros públicos de todos nosotros los contribuyentes para convertirse en dineros privados de esas empresas que se comprometían, eso sí, a administrar la salud y permitir que todos tuviéramos atención en salud. Infortunadamente, esto fue en el 93, o sea que llevamos ya experiencia suficiente y puedo afirmar que jamás se cumplió la magnífica idea de que todos esos dineros, que fueron muchos y que son muchos, hayan realmente servido para nada distinto de meter en el ambiente de la medicina y de la salud la idea de que se pueden hacer negocios y que es bueno lucrarse con la salud de los demás. Ante semejante cosa, pensé, medicina centrada en la persona, pero qué cosa tan elementalmente aceptable. En nuestra América Latina, en general, los médicos creemos en la medicina centrada en la persona. Se le dice a un médico que hay que tener en cuenta la persona humana y su reacción instintiva es, claro, pero por supuesto. Infortunadamente, mirando el concepto y mirando lo que nos pasa en Colombia con la ley dicha, me encontré con que había una paradoja
muy simpática, muy evidente, y es que el concepto era totalmente aceptable, pero la aplicación era totalmente imposible, porque en el ambiente de los servicios de salud convertidos en bienes de mercado, la persona desaparece. La persona ya no está en ninguna parte. Lo que importa es, por una parte, el servicio y quien lo preste, y por otra parte, el servicio y quien lo pague. Ante eso, me tocó empezar a preguntarme si esa fácil aceptación, que tropieza con esas dificultades tan notorias para la aplicación, de las cuales debo reconocer con dolor que Colombia es un ejemplo excelente, no necesitaba algo más. Y es cierto, necesita. Por fortuna, en el año 2012, la Academia Nacional de Medicina se dio cuenta de que estábamos cayendo cada vez más bajo, que el dinero de la salud era cada vez más abundante y los servicios eran cada vez menos y peores. Y entonces reunió la academia a las entidades más importantes representativas del cuerpo médico y de los demás actores del campo de la salud y conformó lo que se llama la Gran Junta Médica, que se propuso como primera labor devolver el concepto de salud a su condición, que no ha debido perder nunca, de una de las formas elementales de derecho humano para toda persona. Había que devolver la salud a la condición de derecho humano fundamental. Por fortuna, nuestro presidente de la academia en ese momento logró convencer al presidente de la República para que presentara un proyecto de ley por el cual, con calidad de ley estatutaria, la salud volvía a ser derecho humano fundamental. Eso se logró, y se logró de una manera excelente, porque el presidente de la República, a principios de este año 2015, firmó y puso en acción la ley estatutaria de salud, que se supone que nos va a permitir tener la salud como un derecho humano fundamental a cargo del Estado y con responsabilidad del Estado. Entonces pensé contarles esto hoy, pero también creí que debía mostrarles como primera premisa algo que no podemos olvidar en nuestro ejercicio. La mentalidad bioética es hoy indispensable en el mundo entero. No la bioética como campo de estudio, no la bioética como campo de doctorado, sino simplemente una mentalidad que dice que todo ser humano tiene la obligación ineludible de portarse bien con todo, de portarse bien consigo mismo, de portarse bien con sus semejantes, sí, pero también con todo lo demás que lo rodea, sean seres vivos, sean objetos inanimados, recursos naturales. Lo cierto es que la humanidad tiene que convencerse de que hasta el último de los seres humanos tiene esa obligación ineludible, la de portarse bien. Esa mentalidad bioética es indispensable para toda la vida en nuestro planeta y por supuesto debe ser rectora de nuestros esfuerzos en salud. Pero entonces también me encontré con que para aplicar el concepto de la medicina centrada en la persona, era necesario un proceso complejo de formación de los profesionales. Había que devolverle a los profesionales de la salud, especialmente a los que resultaron de la formación, de la educación
en estos años de la malhadada ley esquizofrénica, había que devolverles la manera de ver al ser humano adecuada para que se centren en ese ser humano sus esfuerzos. Y tenemos que comenzar para eso diciéndole a los jóvenes profesionales que el ser humano es un sistema hipercomplejo, es un sistema influido por tal cantidad de factores que sus respuestas, como todos lo sabemos, individualmente son imposibles de predecir con precisión matemática. Solamente las podemos presentar como posibilidades estadísticas, si acaso. Y entonces, solo cuando nuestros jóvenes profesionales vuelvan a entender el ser humano como eso, como ese sistema hipercomplejo de respuestas totalmente individuales, entonces esos profesionales estarán preparados para mirar a cada uno de los individuos que se ponen enfrente suyo como personas cuya respuesta deben conocer y cuya actividad deben tratar de influir en forma totalmente individualizada. Es además conveniente adoptar una nueva definición de salud. La salud sigue llamándose con la definición de la Organización Mundial de la Salud de hace 50 años. Esa definición, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, sirve para el individuo. Pero resulta que si entendemos al ser humano como un sistema hipercomplejo, la definición de salud tiene que servir no solamente para el individuo como un todo, sino para los componentes de ese individuo y para las entidades que ese individuo forma, es decir, la familia, la sociedad, las naciones, etc. Entonces hay que volver a definir la salud, y hay que definirla de acuerdo con esta visión del sistema caos-complejidad. Esa definición del concepto de salud tiene que tener en cuenta que es algo que ocurre en seres complejos vivos solamente, y que no es una propiedad de esos seres, sino solo un estado completamente dinámico, en ajuste permanente, en cambio permanente, y que en él influyen, por supuesto, tanto el medio interno del individuo como aquello que lo rodea, es decir, el ambiente. Propongo entonces una definición de salud que la tenga en cuenta como complejo concepto caótico y como fractal abstracto, es decir, como un ente compuesto a los niveles inferiores de tamaño por unidades similares y a su vez capaz de componer a una escala mayor entes similares. Como fractal abstracto, esa definición debe decir que la salud es un estado vital, dinámico y complejo, caracterizado por adecuado funcionamiento interno y relación armónica con el ambiente. Esa definición conviene perfectamente a las células, a los integrantes de las células, a los órganos formados por esas células, al ser humano, por supuesto, pero también a la familia formada por seres humanos, a la sociedad formada por familias y a las naciones. En todas ellas se puede sostener esta definición. ¿Por qué? Porque así la salud de cada ser humano presupone y exige la salud para sus moléculas, la salud de sus células y de sus órganos, pero también la salud de la sociedad en la cual actúa ese ser humano.
y la salud en la nación y en el mundo. No es posible pretender hoy que haya salud si la sociedad no es saludable, aun cuando el individuo aparentemente sí lo sea. Una vez previsto esto, me pregunto yo si debemos enseñarle a nuestros jóvenes algo que nos parece a nosotros elemental, pero repito, a ellos no. ¿El médico atiende entes estandarizados? Nosotros somos simplemente individuos que tomamos a unas entidades cuyas reacciones orgánicas y mentales son siempre uniformes, son iguales entre sí. Nosotros sabemos perfectamente que la respuesta es que no, que muy por el contrario, atendemos a personas y que la característica principal de esas personas es ser individuales, cada una totalmente distinta de todas las demás. Podemos sostener válidamente que no hay dos seres humanos iguales entre sí, idénticos entre sí, no. Entonces, ante esa realidad, podemos pensar en una evidence-based medicine. En primer lugar, me encanta lo de evidence porque es una traducción macarrónica que se hizo en algún momento y que ha hecho carrera perfecta. En español no existe y en medicina evidence posible. La única evidence es que estamos vivos en este instante, pero nada más. Lo que sí existe y lo que debemos tener en cuenta es la mejor información disponible, que es lo que significa en inglés, como ustedes recuerdan, evidence. El juez en Norteamérica recoge evidence para condenar o absolver a un individuo. ¿Pero qué es lo que recoge? Información. Información. Entonces llamemos a la evidence mejor información disponible. Y una vez viendo eso, entendamos que esa medicina basada en la mejor información disponible, como solo acepta metaanálisis muy serios, tiende a dejar de lado las experiencias individuales porque son irrelevantes. Para esa medicina que pretende llevarnos hacia la medicina totalmente científica, las reacciones del enfermo no tienen importancia mayor porque son las reacciones de un individuo. Y los conocimientos del médico tampoco. El médico lo que tiene es que averiguar qué dice la información disponible, la mejor información disponible, lo que él piense, lo que él haya vivido. No, eso puede dejarse de lado porque es irrelevante. El resultado de eso es una tendencia a la deshumanización de lo que hacemos, una tendencia a la deshumanización por privilegiar la ciencia. Y esa no es la mejor manera de ejercer la medicina, así nos parezca terrible el choque contra algo que ha sido caballito de batalla de la medicina en los últimos años. ¿Qué es entonces lo que tenemos que preguntarnos para estructurar las exigencias de la calidad científica, para cumplir con la lex artis ad hoc? ¿Bastan los datos obtenidos con la mejor información disponible internacional sin ninguna otra consideración? ¿Es que somos tan iguales a nuestros semejantes de Europa y de África y de América del Norte como para que baste lo que allá ocurre para deducir lo que ocurre entre nosotros? ¿Acaso nosotros, medio indios, medio negros, un tris blancos de alguna parte, no reaccionamos distinto?
No somos distintos en nuestras reacciones, inclusive en nuestras reacciones orgánicas. Sí lo somos, sí lo somos. Y por consiguiente, al planear cualquier acto médico sobre una persona, yo sostengo que es indispensable tener en cuenta que esa persona va a responder de manera totalmente individual, según sus propias características, y que eso no solamente lo debe conocer el médico, sino se lo debe enseñar a los jóvenes médicos que están detrás aprendiendo. Hay que contarles que esa experiencia de las respuestas individuales es una parte fundamental, es una parte importante de nuestro quehacer médico. Por consiguiente, no basta la mejor información disponible para el ejercicio de la medicina. Es necesario siempre personalizar. Y precisamente la propuesta es instaurar formalmente, como parte de la manera de enseñar la medicina hoy, la medicina centrada en la persona, sin dejar de lado los datos de la famosa mejor información disponible. No es incompatible esa manera de enfoque con la medicina centrada en la persona. Siempre, eso sí, que esos datos de la información se ajusten a la realidad individual de la persona enfermo y a la experiencia bien ponderada, seria, de la persona médico. Es evidente que en la formación de los médicos debemos poner los elementos de la medicina centrada en la persona al lado de lo que llamaríamos la ciencia dura y la tecnología. El conocimiento de la persona enferma y de sus circunstancias, de su familia, de su ambiente, tiene que ir al lado de lo que es la ciencia dura. Y la ponderación seria y reiterada de la experiencia del médico también, porque todo eso nos permitirá entender a la persona individual que estamos tratando. Nosotros rarísima vez tratamos poblaciones. Los especialistas en salud pública toman medidas para poblaciones, pero en general nuestro trabajo está en la persona, frente a la persona, con la persona. Y por consiguiente, es bueno que aprendamos a tratar a las personas. Y de paso, yo hago el llamamiento de tratar como personas al joven estudiante de medicina y al médico en ejercicio. Los turnos de 72 horas que nos tocaron a nosotros, que yo siento que me sirvieron muchísimo porque me hicieron sufrir mucho, pero me formaron mucho. Esos turnos no son humanos. Esa no es una buena manera de enseñar medicina. Tenemos que revisar esa manera de enseñar. Tenemos que revisar esa manera de tratar a quienes vienen detrás. Y tenemos que pedir que al médico en ejercicio no se le fijen ni cuotas ni obligaciones que se salgan de lo que es humanamente posible y adecuado como cumplimiento del contacto de una persona con otra persona. Ambas merecedoras de respeto, ambas dotadas de autonomía, ambas necesitadas de un encuentro que les permita engranar en la comprensión mutua y en la idea de que van a hacer un esfuerzo en pro de la salud, un esfuerzo en el que tiene tanta importancia
el médico y su sabiduría, como el enfermo y su voluntad de curar y su voluntad de colaborar. Creo que esto era una de las cosas que quería compartir con ustedes, diciéndoles además que la única garantía de calidad en este campo es el profesional, el buen profesional, el buen médico actualizado, con mentalidad bioética, pero sobre todo con voluntad de obrar bien. Ninguna norma, ninguna ley, ninguna guía, ninguna disposición sirve más que la voluntad de un profesional bien formado, de un profesional bien intencionado que quiere de verdad hacer las cosas como le convienen a su paciente. Es decir, centrado en la persona que tiene enfrente. Creo que esto era lo que quería compartir con ustedes.